Advertencia de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que es el banco más importante de Estados Unidos. Comenta que el mejor de los escenarios para el país norteamericano es el de una recesión suave. Fijaos esta frase, que es la frase lapidaria. Creo que probablemente una recesión es un resultado probable, comenta en Fox Business. Estos modelos estimativos del GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta evidenciarían un retroceso de la actividad del 0,2%. Esto quiere decir que la economía de Estados Unidos ya caminaría hacia un entorno de más desaceleración de la economía. La cuestión que nos tenemos que hacer es qué estrategias pueden ser más interesantes en este entorno. ¿Cuál es la mejor estrategia para combatir la incertidumbre en este momento? Y el resultado seguro que te va a llamar poderosamente la atención. Advertencia de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que es el banco más importante de Estados Unidos. Comenta que el mejor de los escenarios para el país norteamericano es el de una recesión suave. ¿Qué es lo que dice el CEO de esta entidad financiera de gran tamaño? ¿Y cuál puede ser una estrategia para sortear esto en el camino? Tenemos acceso a un documento en exclusiva de Kent Hargis de AllianceBernstein con una estrategia que puede ser muy importante para el contexto actual y para evitar pérdidas en la cartera en este entorno. Así que vamos a analizar todo esto y qué es lo que comenta Jamie Dimon. Vamos a ello, pero antes te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y lo quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo es que dejes tu like, que tardas nada, un segundo en dejar ahí tu like, que dejes tu comentario de qué te está pareciendo los análisis y sobre todo si estás de acuerdo o no con Jamie Dimon. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí abajo te saldrá el recordatorio para ver efectivamente todos mis vídeos y cada vez que los publico. Así que vamos a ello. Bueno, vamos al contexto de qué son estas palabras de Jamie Dimon. Tal y como publicaba por aquí Wall Street Engine, el director ejecutivo de JP Morgan, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró a los inversores la semana pasada que el mejor escenario para Estados Unidos es una recesión suave. Esto ocurrió justamente el mismo día en el que Scott Bessent tuvo una reunión privada con los empleados, los directivos de JP Morgan y que tranquilizó las aguas con respecto a la política comercial de Estados Unidos y China. Pues entre bastidores dentro de esa reunión y según se ha filtrado a los medios de comunicación estadounidenses, Dimon habría dicho después que el escenario más probable y el más suave es el de una recesión de menor impacto en Estados Unidos, pero una recesión, y que ojalá sea ese el escenario que vamos a tener. Sin embargo, en sus apariciones públicas, como en una última entrevista que realizó en Fox Business, fue más laxo y aún así sí que habló de recesión económica. Estas son las últimas palabras que tenemos con respecto a Jamie Dimon en relación con ese contexto de desaceleración económica, que es algo que le preguntaron directo. Entonces, yendo a la traducción de este artículo, que evidencia lo más representativo, y luego iremos a cuál puede ser una estrategia interesante para este entorno convulso desde el punto de vista del inversor. Tú que eres inversor y te va a interesar seguramente, y obviamente no son recomendaciones lo que vamos a decir, sino algo meramente educativo, informativo y divulgativo para toda la comunidad que me veis habitualmente. Pero previamente, estas declaraciones creo que tienen el grado de interés mayúsculo. Fijaos esta frase, que es la frase lapidaria. Creo que probablemente una recesión es un resultado probable, comenta en Fox Business. Los temores de recesión se han ido incrementando en Wall Street a medida que los aranceles de Trump aumentan la incertidumbre sobre el alcance de la guerra comercial. En el último acontecimiento, China dijo que aplicará un arancel a todos de más del 145% recíproco, que es la última actualización, y pues se han generado distorsiones importantes en el comercio mundial. Es más, como información que os traslado de última hora, los puertos, en especial el puerto de Los Ángeles, que está interconectado con Shanghái, está teniendo una caída de la actividad importantísima. Se estima que puede ser incluso superior al 30 o 40% con respecto a los datos previos al 2 de abril, que es el Liberation Day y cuando desencadena la administración Trump todo el ruido de la guerra comercial.
Por consiguiente, es un factor que ya está generando parálisis de la actividad en Estados Unidos. Y esto es obviamente algo que preocupa al CEO de JP Morgan. Y por eso lo que comenta es que los mercados no siempre tienen razón, pero a veces la tienen. Creo que esta vez tienen razón porque están valorando la incertidumbre a nivel macroeconómica y la incertidumbre a nivel microeconómico y a nivel de la propia empresa. Y luego, cómo afecta a la confianza del consumidor. Agrega, es difícil saberlo. Recomendación en este entorno, según Jamie Dimon, es respirar hondo y que se negocien cuanto antes los acuerdos comerciales y que se anuncien lo más pronto posible. Eso es lo mejor que pueden hacer desde la administración Trump, según el CEO de JP Morgan. Pero creo que podríamos empeorar, comenta, si no hacemos ningún progreso desde este punto. Bastante importante lo que nos está haciendo Jamie Dimon en este entorno de mercado tan sumamente convulso. Parece que no se están sentando las bases de la tranquilidad y que esta volatilidad, que habría venido para quedarse, puede ser generador de más tormentas en la economía. Es más, los modelos de la Reserva Federal de Atlanta están estimando una caída del PIB trimestral en Estados Unidos del 2,2% en este primer trimestre por la gran importación de oro suizo y de Londres que está acometiendo el país. Pero incluso restándole ese componente de las importaciones de oro, que ¿por qué están importando oro? Para respaldar la economía de Estados Unidos, para protegerse ante una eventual guerra de divisas. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esas importaciones masivas de oro? Pues eso es otra pregunta que nos tenemos que hacer desde nuestro punto de vista como inversores. Sin embargo, el foco más importante es que restándoles las importaciones importantísimas del metal dorado, el PIB del primer trimestre, según estos modelos estimativos del GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, evidenciarían un retroceso de la actividad del 0,2%. Esto quiere decir que la economía de Estados Unidos ya caminaría hacia un entorno de más desaceleración de la economía. Luego, claramente, esto puede encontrar una reversión en el camino, especialmente si encontramos acuerdos comerciales. Pero claro, la cuestión que nos tenemos que hacer desde un plano inversor, profesional y de rigor es qué estrategias pueden ser más interesantes en este entorno. Y por eso he recurrido y he tenido acceso a un documento en exclusiva de Ken Hargis, que es experto y gestor de AllianceBernstein, que muestra cuál es la mejor estrategia para combatir la incertidumbre en este momento. Y el resultado seguro que te va a llamar poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que evitar en este entorno de mercado, en opinión del experto y que vais a ver ahora mismo en pantalla, son los entornos de volatilidad. Directamente el artículo se centra en la defensa y la disciplina. Cómo estar en calma ante una situación de mercados realmente convulsa. Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que comentar? Hargis asegura que la volatilidad de los mercados de renta variable está poniendo a prueba incluso a los inversores más experimentados y que la aplicación de principios estratégicos defensivos puede ayudar a dirigir a las carteras de la incertidumbre externa que estamos observando en este momento. Es más, claramente dice que la cambiante agenda arancelaria de Trump ha dificultado las previsiones de beneficios y empresas y que el dominio de los 7 magníficos en la bolsa parece estar cayendo. Y esto es un punto de vista positivo. Como resultado, la gama de beneficios empresariales se ha ampliado drásticamente en medio de los temores de una desaceleración económica o de recesión técnica. Mientras que las rentabilidades del mercado de bolsa pueden estar a punto de ampliarse y divergir regionalmente. Por eso hay que hacer unas estrategias de reducir pérdidas, que lo dice aquí. Hay que hacer estrategias directamente de reducir pérdidas y no navegar en un campo de minas, ¿vale? ¿Qué es lo más llamativo? Porque vamos a ir a gráficos, fijaos. Yendo a gráficos es que esto es fundamental. Hargis, que volvemos a decir es gestor de AllianceBernstein, una de las gestoras estadounidenses de más relevancia y que, bueno, pues tiene una gama de fondos muy, muy atractiva y muy interesante, asegura que los inversores han reducido exposición a bolsa en las últimas semanas según los datos oficiales que hemos tenido acceso y que
bueno, las bolsas han caído en el contexto actual en torno a un 12-15% después de Liberation Day y que posteriormente hay una ventana de incertidumbre que todavía pues, se tiene que cerrar. La clave es qué tipo de cartera podemos tener dentro de un contexto de mercado bajista y de volatilidad importante. Una cartera, por ejemplo, de un 90-70, como veis por aquí y dentro de sus estudios, es mucho más rentable y evita pérdidas importantes en contextos actuales comparativamente con el MSCI World. Y esto se trata de protegernos. Esto se trata de capear el temporal y capear las pérdidas. De hecho, sus estudios, que lo comenta por aquí, sus estudios muestran que cuando el VIX, que es el índice de volatilidad de Wall Street, alcanza niveles de pico, como el que vimos después de Liberation Day, durante las crisis del mercado más graves desde el 2000, las rentabilidades del S&P 500 y del MSCI World fueron del 34,4% y el 37,4% respectivamente durante los 12 meses siguientes. Pero que si haces una estrategia ajustada a evitar riesgos y no de indexación en contextos como los actuales, como observáis por aquí os he mostrado, el diferencial es importante. Lo veis. Por eso, la pregunta que se hacen después es, ¿cómo pueden los inversores evitar sucumbir a la aversión al riesgo? Creemos que la clave, apunta Hargis, está en construir una cartera cuyo objetivo sea crear patrones de rentabilidad más suaves a través de mercados volátiles. El objetivo de todo esto, reducir el dolor de las pérdidas absolutas cuando los mercados caen y al mismo tiempo capturar la mayor parte de los beneficios del mercado a través de un rebote, de una recuperación. Cuando una cartera pierde menos a la baja, argumenta, tiene menos terreno para recuperar las pérdidas. Esto es lógico, claro está. Y que sus estudios, su análisis, sugiere que una estrategia que trate de captar el 90% de los beneficios del mercado, pero solo el 70% de las pérdidas, puede incluso generar una rentabilidad superior a la del mercado general a largo plazo. Es lo que llaman estrategias de baja volatilidad, pero de rendimiento amplio. Y en esto, de hecho, AllianceBernstein tiene un fondo de baja volatilidad que aplica esta estrategia. Le podéis echar un ojo si así lo consideráis, pero aquí veis el análisis que yo creo que aporta bastante valor añadido dentro del clima de mercado actual. Aquí veis el autor, Ken Hargis, que es CEO de Core Equities de AllianceBernstein y que creo que hace un análisis fundamental del contexto actual y en base a estas palabras de Jamie Dimon. En conclusión, lo que observamos es un mercado convulso. Varios actores y altos representantes de bancos de inversión y de firmas de análisis de Wall Street están empezando a tornarse negativos. Esto tampoco nos tiene que hacer sobrereaccionar. Sabemos que el largo plazo es nuestro amigo y que la diversificación de cartera es fundamental. También evitar las mayores pérdidas posibles. Hay diferentes estrategias. Una es la que hemos comentado aquí. También se pueden hacer aportaciones periódicas con el tiempo para diluir el precio o promediar el precio del índice en el que estás invirtiendo, en el activo que estás invirtiendo, en el fondo de inversión en concreto por el que te estás centrando con ese enfoque largoplacista, pero efectivamente es importante que la mayoría están viendo más ruidos, que hay que ser cautos, que es un entorno de mercado en el que nos invita a ser un poquito más recelosos de lo que éramos antes, pero que se puede combatir desde el punto de vista de la inversión y del ahorrador. Hay que poner siempre ese punto positivo y no vender ante titulares sangrantes, que también en este mismo canal pues hemos tenido esa estrategia y la seguimos teniendo de llamar la atención, pero después de un titular hay que ver el contenido, no solo quedarte en el continente sin el contenido, y dentro del contenido hay alternativas. Señores, señoras, gente que me esté viendo, que sepáis que nunca tenemos que perder la paciencia. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este análisis, que si es así dejéis vuestro like, vuestro comentario, qué os ha parecido, interesante este tipo de estrategias, estáis de acuerdo o no con Jamie Dimon, dejádmelo también ahí abajo y suscribíos al canal para hacer más grande la familia. Un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos.